Bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajes Express. Nos encontramos en el Parlamento de Budapest. En el vídeo de hoy comenzamos en este Parlamento, que es el monumento más emblemático y distintivo de todo Budapest, al lado del río Danubio, en el Distrito 5, y mientras hemos venido hacia aquí, hemos pasado por la Plaza de la Libertad, donde hay un monumento levantado a los judíos que fueron llevados a campos de concentración. La verdad es que es algo bastante impresionante de ver, y a su vez vamos a comenzar con nuestro viaje por Budapest. Y bueno, es que como visita indispensable tenemos que comenzar el viaje por el Parlamento, un monumento que es impresionante y la verdad es que hay que ver sí o sí. En nuestro caso también hemos pasado por un museo en el cual supuestamente podría estar la corona de la reina, pero nos han puesto un pequeño vídeo, así que simplemente, pues bueno, hay algunas ruinas y demás, que no está de más entrar, es gratis, o sea que no hay ningún problema. Y también vamos a aprovechar lo máximo del día, la verdad, porque en nuestro pequeño viaje express parece que va a llover. Así que ayer ya estuvimos exprimiendo un poco todo el día. Fuimos al Bastión de los Pescadores, que está por allí, la verdad, os pondré unas pequeñas imágenes porque es espectacular y es otro sitio que tenemos que visitar indispensablemente en nuestro viaje a Budapest. Y es que fijaos qué vistas, tenemos por ahí el Bastión de los Pescadores, frente al río Danubio, unas vistas espectaculares de toda la ciudad. Y a nuestro lado el Parlamento, o sea, un monumento magnífico. Para continuar con nuestro itinerario también pasaremos por la Noria de Budapest. Está en el espacio verde, considerado el espacio verde más grande de toda la ciudad, y mide unos 65 metros. La verdad es que es súper bonita de ver, tanto de día como de noche. Nos encontramos ante el Puente de las Cadenas. Este puente es muy característico en Budapest y la verdad es que es uno de nuestros puntos muy clave e importante a visitar. Lo podréis recorrer haciendo el paseo por el río Danubio, básicamente, desde el Parlamento, donde veremos también en el paseo un monumento que son los zapatos que están en la orilla del río, que son básicamente las personas que sufrieron las consecuencias de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Básicamente se decía que lo que pasaba era que una vez les quitaban los zapatos, acababan con ellos, por así decirlo, tirándolos al río, y se quedaban los zapatos en el suelo. Entonces, en ocasiones había tantos eventos seguidos que se acumulaban los zapatos y tenían que venir a retirarlos. Y ahora, como conmemoración, está ese pequeño monumento con los zapatos donde podréis verlos, y la verdad es que impacta un poquito, pero bueno, es algo que tendremos de camino por el paseo hacia el Puente de las Cadenas. Continuemos. Nos encontramos ante la Basílica Catedral de San Esteban. Es un edificio religioso de culto católico. Situado en la ciudad de Budapest, es uno de los sitios que debemos visitar. Entrar a su interior tiene un coste de aproximadamente unos 6 euros cuando nosotros visitamos, 2.400 florines. Es una catedral que se comenzó a construir sobre el año 1851, finalizando 54 años después, en el año 1905. Los retrasos en las obras se debieron básicamente a que la cúpula tuvo que ser demolida en el 68, en 1868, y reconstruida. Y nos encontramos en el Puente de la Libertad, un puente que está situado en la parte sur de Budapest, que cruza el río del Danubio y evidentemente conecta lo que vendría a ser Buda con Pest. En aquel lado tenemos Buda, en este lado tenemos Pest, y allí tenemos también otras fantásticas vistas del río Danubio junto a una montaña. Cerca de este puente, que es indispensable para nuestro viaje a Budapest, tenemos el mercado central, el cual visitaremos ahora. De momento se está portando bien el tiempo, aunque nos está empezando a chispear un poquito. Así que vamos a ver ahora el mercado central y vamos a entrar a su interior. Never leaving you in the dark.
Y ahora nos encontramos en la parte de Buda. Hoy hemos decidido venir a la parte de Buda, que está al otro lado del río Danubio. No sé si os lo comenté, pero en un lado tenemos la parte de Buda, en otro tenemos la parte de Pest, y al fin y al cabo en las diferentes zonas tenemos pues diferentes cosas para ver. En nuestro viaje express nos da para ver, en una parte de Buda hemos decidido ver el Bastión de los Pescadores, la iglesia de Mateos que está aquí detrás, y por otro lado el castillo de Buda, que lo tenemos allí. En nuestra visita a Budapest es cierto que pues habían varias zonas del castillo de Buda que estaban en obras, pero por la parte de Buda vamos a visitar estas tres zonas y estos tres monumentos magníficos que son imprescindibles en vuestro viaje a Budapest. Destacar también que para poder subir hasta aquí podéis optar por ir andando. La verdad es que nosotros hemos venido andando desde la parte de Pest, que es donde estamos alojados, y hemos tardado unos 30 minutos. Hay que tener en cuenta que hay escaleras o rampas un poquito pronunciadas, pero se puede subir perfectamente andando y no hace falta estar en una condición física espléndida para poder llegar hasta aquí. Independientemente de eso, también tenéis transporte público para poder subir aquí. Hay coches, taxis o incluso autobuses que te suben hasta la parte superior, por lo tanto no tendréis ningún problema. Otro detalle que tenéis que tener en cuenta es que dependiendo a la hora en la que vengáis, pues es posible que coincidáis con muchísimos tours guiados. Es decir, también tenéis tours guiados para aquellos que quieren conocer un poquito más en profundidad toda la historia. Y estos tours suelen agruparse bastante por la mañana en general, pero no hay problema, vais a poder disfrutar de todo perfectamente. Se me había olvidado comentaros, por otro lado, que aquí en Budapest la moneda oficial de esta ciudad son los florines. Entonces, si pagáis con vuestra tarjeta, evidentemente vuestro banco os puede cobrar comisiones adicionales. No olvidéis que tenéis a vuestra disposición siempre Revolut, que yo siempre la llevo para los viajes porque pagar con ella hace que no pagues comisiones. Es tan sencillo como pedir una tarjeta, incluso puedes tener tarjetas virtuales en tu móvil y lo dicho, al final os va a ayudar muchísimo, vayáis al país que vayáis. Y esto no es ningún tipo de promoción, siempre lo digo, pero ayuda muchísimo en vuestro viaje a cualquier destino. Y con estas magníficas vistas de fondo nos despedimos de Budapest. Nos ha dado muchísimo tiempo a ver todo en unos 2 días y medio. En el lado de Pest hemos podido ver cosas como el Parlamento, la ópera, los 2 puentes, bueno, en realidad 3, pero el puente de las cadenas, el puente de la libertad. Además también hemos visto el mercado central, la biblioteca, aunque cuando fuimos era sábado y estaba cerrado. Es verdad que por el lado de Buda vinimos el viernes por la tarde y estaba todo bastante despejado, mientras que hemos regresado el domingo con un poquito más de calma y ha estado bastante colapsado de tours y de gente visitándolo, o sea que fue un acierto visitarlo el viernes por la tarde. Recordad que en un pequeño viaje express de unos 2 días y medio aproximadamente podréis visitar Budapest tranquilamente, ¿vale? Sin embargo es muy grande, puede que haya cosas que se os quede fuera del itinerario, pero podéis disfrutar de esta magnífica ciudad perfectamente. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este magnífico destino. A nosotros nos ha impresionado muchísimo y sin lugar a duda ha escalonado en nuestro ranking de destinos a visitar, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.